Muy buenas noches, tengan todos y bienvenidos. Estamos en el volumen número 9 y hoy estamos en el tomo número 8. Y en esta noche vamos a comenzar con la carta a los filipenses. La carta a los filipenses, y le doy la bienvenida a todos en esta carta, ya que en esta misiva, al igual que en la carta de los Efesios, fue escrita desde la prisión, y en ella vamos a ver reflejado el corazón amoroso de este valiente apóstol del Evangelio de Cristo que fue Pablo. Es una donde vamos a ver manifestados los deseos profundos de un hombre que verdaderamente amaba a la iglesia de Jesucristo, a tal punto que los sufrimientos no le afectaban. Y esperamos que usted sea edificado con esta palabra de esta noche en el nombre de Jesucristo. Bien, la carta a los filipenses surge como la visión nocturna del llamado macedonio. ¿Se acuerdan allá en Hechos, el capítulo 16 y versículo 9? Casi siempre cuando, vuelvo a repetir esto, cuando estemos en las cartas paulinas, usted puede intercalar esas cartas y las puede conseguir en una forma cronológica en el libro de los Hechos. Mire lo que dice Hechos 16:9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida, dice Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Es decir, que esa es la primera vez que usted ve que Pablo obedece la carta a Macedonia, o en estos capítulos que leímos. Ahí usted ve manifestado que lo que sucedió sencillamente fue que recibió una visión, y esta iglesia, podríamos decir, comenzó por una visión. Amén. Esto fue lo que impulsó a Pablo durante su segundo viaje misionero, cerca del año 49, después de Jesucristo, a cruzar. Él cruzó el mar Egeo, y allí fue que introdujo el Evangelio a Europa. El primer fruto de esa campaña en Europa fue la iglesia de Filipos, la cual con el tiempo se convirtió en la iglesia patrocinadora de Pablo. Y ahorita vamos a ver por qué a esa iglesia se le llama la iglesia patrocinadora. Filipos, quería decirles en esta noche que era una ciudad importante de la región de Macedonia, localizada en la parte noroeste de Grecia. Si usted ve aquí en su panfleto, usted va a ver que Grecia está aquí a su mano izquierda, y al norte, si usted la sigue bien al norte, más allá arriba de Tesalónica, ahí usted ve que está Macedonia, que era una ciudad grandísima, y al oeste de Macedonia, o al este, ahí es que estaba Filipos. Bien, Filipo estaba localizada, era una importante, había una calle que le llamaban la Vía Egnacia, que era una calle que corría de este a oeste, y por esa calle era que se pasaba y se cruzaba los que iban para Roma. Era unas 9 millas más o menos al oeste de Neápolis. La calle principal, como dije, se dirigía a Roma. Después de la gran batalla de Filipos, veteranos de la región romana que estuvieron envueltos en esa batalla se establecieron en Filipos, y allí cerca del año 25 al 27 se convirtió en una colonia romana, Filipos. Famosa por ser tanto un centro militar como un centro de comunicaciones que era, y con los privilegios que los filipenses tenían por ser ciudadanos romanos, disfrutaban de los mismos derechos de las comunidades de Italia, de toda Italia. Por eso a Pablo, vamos a ver un poquito más tarde, que a Pablo lo metieron preso en Filipos, pero mire, entró y salió rápido. Primero porque era ciudadano romano, y segundo porque en realidad lo echaron en prisión y fue una forma incorrecta. Aquí también dice que disfrutaban de todos los derechos, incluyendo cierta libertad política e inmunidad. El espíritu y las prácticas de Roma eran muy visibles en la ciudad de Filipos. Pablo visitó esta ciudad durante su segundo viaje, cerca del año 50-51, y fue allí que Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? La vendedora de púrpura, y el carcelero de la ciudad de Filipos, que fue
el que estuvo presente cuando a Pablo y a todos los presos se le cayeron las cadenas. El carcelero de Filipos con su familia fue uno de los primeros miembros de la iglesia de Filipos junto con esta mujer. Ponme ahí a Hechos, el capítulo 16, versículo 14, para ver un poquito de eso. Mire Hechos 16, 14. Entonces la mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia era una mujer bastante rica, era una mujer con mucho dinero, era una empresaria. Cuando ahí dice que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, yo pensaba que era que andaba con una cajita, pero era una compañía grandísima que tenía. En el libro de los Hechos usted encuentra reflejadas muchas de las compañías. Hay una de ellas que se llamaba La Italiana, que lo registra el libro de los Hechos. Pues esta mujer fue una de las primeras que participó. Es posible que las tres personas que Lucas cita, Lidia, la esclava y el carcelero, esas tres personas sean representantes de los niveles sociales que había en la iglesia de Filipos. Mira qué interesante, una mujer de dinero, un carcelero, que es un trabajador del gobierno, ¿verdad?, de las cárceles, y una esclava. Tres personas de los tres niveles. Tradicionalmente se ha creído que Lucas se quedó en Filipos. Eso usted lo encuentra. Ponme ahí, María, Hechos 16:40. 16:40. Se cree que se quedó. Entonces, saliendo a la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mira el 17:1. 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Si usted mira en su mapa, en su mapita, usted va a ver a Filipos, que está arriba. Al sur de Filipos está Neápolis, y si usted mira ahí, esas dos comunidades estaban bien cerca de lo que es la costa en la tierra de Filipos, ¿no? Ahora, otro asuntito importante que hay aquí fue que Pablo y Silas fueron encarcelados sin ninguna razón y fueron soltados de inmediato por los magistrados. Y eso usted lo encuentra en Hechos, el capítulo 12, que no vamos a entrar en detalle. Luego Pablo visitó de nuevo en el tercer viaje, que está en Hechos 20:20, y al final, desde la prisión de Roma, pues le escribió esta carta a los filipenses. Es algo bien interesante cuando usted mira el peregrinaje que tuvo Pablo por causa de predicar el evangelio, las personas interesantes e importantes que conoció. Cuando usted mira una carta como la carta de Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 16 de Romanos, que usted ve la salutación esa larguísima que hay, ahí usted se da cuenta de todas las personas que vinieron a entrar en contacto con el apóstol Pablo y fueron personas claves que identificaron algún trabajo en la obra de la iglesia de Jesucristo. Ya hablamos de Lidia, que era una mujer, hablamos de la esclava. También hay dos personas más que eran Evodia y Síntique. Hay un historiador que se llama Brent Walters, que yo lo veo a veces en televisión. Él es contemporáneo. Él dice que la comunidad de los filipenses, en Filipenses era una ciudad que contaba como con unas 2,000 personas nada más. Era pequeña. Pero dicen que la congregación de Pablo estaba compuesta mayormente de mujeres. Aunque habían hombres, pero mayormente de mujeres. Y por eso es que usted ve que el tono del apóstol Pablo en la carta a los filipenses, usted nota que es un tono muy diferente a la carta de Efesios. Definitivamente no es como la carta de Romanos y tampoco, mucho menos, como la carta de Corintios. Los filipenses fueron una iglesia muy especial para Pablo. Pablo estimaba a Evodia y a Síntique mucho por haber combatido juntamente con él en el evangelio. Eso lo va a ver usted después en Filipenses 4. En nuestra era, de considerar lo importante que eran las mujeres en el trabajo ministerial para Pablo y la manera respetuosa en que él les trataba. Ahí les puse unas citas en su panfleto a Hechos 18, Romanos 16, Colosenses 4 y 2 Timoteo 1, donde Pablo habla de ese respeto y de esa cortesía que tenía para con las mujeres en el ministerio.
Hay personas que han malinterpretado esto, porque hay un verso que está en 1 Corintios 7 por allá, que Pablo dice: no permito a las mujeres enseñar en las congregaciones. Y si tienen algo que preguntar, que se lo pregunten a sus maridos cuando lleguen a su casa. Pero eso era solamente en la iglesia de Corinto. Yo estoy seguro que en la iglesia de Filipos se levantaba Evodia, o se levantaba Síntique, o se levantaba Lidia, y mire, no había problema. Pero imagínense, Corintio, que era una iglesia que era una iglesia bien carnal, que Pablo por su boca dice que quiso hablarles como a espirituales, pero no pudo porque eran carnales, eran niños en Cristo. Es decir, que el ministerio de la mujer para el apóstol Pablo era algo muy, pero que muy importante. En su casa usted puede verificar esas citas que están ahí, donde usted va a ver que hay quienes olvidan que Pablo mismo seleccionó categorías femeninas para ilustrar sus 3 conceptos principales del convenio. Ahí están las citas completas. Hablando un poquito de las características de Filipos, existe un buen número de características en la iglesia de Filipos, las cuales muestran a la iglesia del Nuevo Testamento en su apogeo, algo que es necesario aún hoy día para reproducir en nuestras congregaciones hoy. Yo creo en el ministerio de la mujer. Yo definitivamente sé que en un ministerio la mujer tiene un toque que es muy diferente. Las mujeres adornan el ministerio con sus dones y con su forma de efectuar el ministerio que Dios les ha dado, ¿verdad? Hablando un poquito de la unidad, la solidaridad era importante en Filipos. Ese fuerte sentido de unidad se refleja en las frases que Pablo usa frecuentemente de todos ustedes. Si usted lo mira en Filipenses, lo va a ver Filipenses 1:1, 4:8, 8:25 o 8 y 25 del capítulo 4. Y las referencias a la unanimidad. Pablo hablaba bastante de unanimidad. Aunque Pablo dijo esto en muchas iglesias, que sean de un mismo sentir, que sean de una misma mente. Pero en Filipos era algo bien especial. No creo que el apóstol tuvo problemas con que se llevara a cabo un trabajo en unidad ministerial. Qué lindo cuando una iglesia trabaja en una unidad ministerial, ¿verdad? Cuando todos estamos empujando o alando hacia la misma dirección. No hay peor cosa en un ministerio que una persona quiera hacer algo y el otro quiera hacer otra cosa. O que el pastor vaya por un camino y el otro va por el otro camino. O el pastor viene y predica una cosa y se levanta otro y predica otra cosa. Cuando no hay unidad, la iglesia no puede avanzar. Por eso es importante que todos seamos de un mismo sentir, que seamos de una misma mente, que seamos de un mismo corazón, que todos busquemos cuál es la visión que Dios pone en esa casa para perseguir ese don o esa meta que el Señor le da a esa iglesia, ¿verdad? En términos prácticos, su unidad indicaba que toda la iglesia y todo pleito estaba fuera de lugar. Mira Filipenses 2:14 un momentito para que veas. Filipenses 2:14. Ahí dice: haced todo, mire cómo dice, sin murmuraciones y contiendas. Mira el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué bonito se dirige Pablo a esta gente. Y que todas las referencias personales no deberían persistir, sino resolverse tranquilamente. Mira el capítulo 4 y el versículo 2 para que veas otro detalle interesante. El capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que a veces quizás ellas se enfrascaban en un trabajo y en el asunto ese quizás una pensaba que lo deberían de hacer de una forma, la otra que lo deberían de hacer de otra. No había una contrariedad en que no se hiciera el trabajo. Sencillamente yo pienso que era, vamos a hacerlo de esta forma, y la otra decía, ¿por qué mejor no lo hacemos de esta? Ahí era que estaba el pequeño desacuerdo, ¿no? Y eso pasa en las iglesias presentemente. Y obviamente siempre buscamos la forma de que haya un happy medium, un lugar ahí promedio donde podamos estar de acuerdo los dos, ¿verdad? Exhortándolos a que se pongan en práctica las mismas cosas. Mira el capítulo, ahí mismo el 4, el versículo 8. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira el verso 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Oiga, para decir una cosa como esa, hay que tener los zapatos bien puestos, ¿verdad? Pablo le dijo, pues mira, lo que hiciste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto es lo que yo quiero que tú hagas y el Dios de paz estará con vosotros. Qué lindo cuando un líder puede ser un ejemplo para una congregación y esa congregación puede aprender de ese líder y puede llevar a cabo las prácticas en el ministerio y por imitar a un líder que es un buen ejemplo, se llevan a cabo todos los trabajos sin problema, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque en este ministerio pienso que tenemos un pastor a quien podemos definitivamente seguir y lo podemos imitar. Hoy nuestro moderno individualismo ha oscurecido el importante aspecto de la solidaridad colectiva y se ha promovido la idea no bíblica de que las personas pueden mantener una relación estrecha con Dios aunque se aíslen de los hermanos y de la iglesia. ¿Usted ha oído gente así? No, yo me quedo en casa, yo sirvo al Señor en casa, yo no necesito estar en una iglesia. Ese es un espíritu muy antisocial que no debe de existir. Necesitamos la comunión los unos con los otros, ¿no? ¿Cuántos aquí necesitan la comunión? Yo no puedo sobrevivir solo en mi casa. No pienso que es correcto. Eventualmente pienso que lo que me sucedería sería que comenzaría a secarme, porque cuando tú estás en comunión con los hermanos en asamblea, es muy bonito, se participa de algo muy especial, donde Dios se manifiesta en las vidas de cada uno y somos edificados el uno con el otro, ¿verdad? Dice, la verdad es que en un discipulado independiente conduce a una distorsión completa de lo que es el pueblo de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso también Pablo se lo dijo a Roma, allá en el capítulo 14 y verso 7. Ahora, la fuerte solidaridad que practicaban los filipenses es el juicio para nuestro egoísmo contemporáneo. Oiga esto, y nos hace recordar que no es la independencia, sino la dependencia mutua lo que constituye la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando Dios estableció la iglesia nuevo testamentaria, dejó claro que la iglesia no iba a coexistir de llaneros solitarios. Iba a ser una iglesia donde la comunidad, donde la unidad, donde la comunidad, el grupo, la coinonía, la comunión entre unos con nosotros, era lo que iba a caracterizar la iglesia. Por eso cuando usted lee en el libro de los Hechos, usted ve que dice, y estaban todos en una misma mente, estaban todos en un mismo sentir. Bueno, hay unos detalles que dice que algunos vendieron las propiedades y trajeron el dinero a los pies de los apóstoles porque ellos querían ver la iglesia crecer. Mire qué cosa, hubieron gente allá en el siglo I que hicieron esto. Y sencillamente lo vemos que se debía al amor que ellos sentían por la iglesia. Usted sabe que usted es un miembro activo de la iglesia y un miembro que está definitivamente asido a la iglesia cuando usted en su corazón siente el deseo de que su iglesia prospere, de que su iglesia mejore, de que su iglesia crezca, de que su iglesia esté bien. Ese es el deseo que tenemos, ¿verdad? Queremos ver a la iglesia subiendo, mejorando, ampliándose, ensanchándose. Cuando el espíritu que tenemos es ese, cuando el deseo que tenemos en el corazón es tal, eso es una indicación de que definitivamente estamos unidos en un cuerpo saludablemente. Se había dicho anteriormente que la iglesia de Filipos se había destacado por su generosidad en sostener económicamente a Pablo en varias ocasiones. Ponme ahí el versículo 16, María, del capítulo 4, un momentito. Mire el verso 16, mire qué lindo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis, hablándole a los filipenses, y otra vez para mis necesidades. O sea, ellos le financiaron los gastos ministeriales al apóstol Pablo para que hiciera sus viajes y demás. Fíjense, los ministerios, hermanos, no funcionan sin dinero. Los ministerios funcionan con dinero. Mire, el ministerio de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, era un ministerio que funcionaba con dinero. ¿Por qué la Biblia dice que Dios tenía entre los 12 a un tesorero? ¿Para qué es un tesorero?
Un tesorero es el que guarda el tesoro, el que lleva la contabilidad. Aunque el tesorero que Dios escogió era un poquito medio, ¿verdad? Era medio independiente, porque sustraía de la bolsa y saberme otros trucos que hacía. Aún así, Jesús tenía muchos amigos que eran gente de dinero. Mire, cuando usted mira gente como Marta, como María, la familia de Lázaro, usted ve el centurión, José de Arimatea, Simón de Cirene, esto eran gente adinerada. Y ese dinero, Nicodemo también, esas finanzas entraban, y Judas era el tesorero de todo ese dinero. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se ha puesto a pensar en alguna vez quién mantenía a los 12 que andaban con Jesús? Piense. Esos 12 andaban detrás de Jesús y pues sencillamente no comían ni bebían, no mantenían sus familias. ¿Quién usted cree que les financiaba y les daba para las necesidades familiares? El ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús. A Mateo, cuando le dijeron sígueme, que fue un llamado, el llamado de Mateo fue el más tremendo que hay en la Biblia, que el Señor le dijo sígueme, apagó la computadora, soltó el fax y salió y se fue, porque él era un colector de impuestos, ¿no? Trabajaba para el IRS. Mire, él salió y se fue, y no dijo nada, ni dio su renuncia, ni 2 semanas, se levantó y se fue detrás de Jesús. Pero Jesús era el que financiaba, el que sostenía a esta gente. Aquí usted ve que la iglesia de Filipos, aunque era una iglesia quizás que no era la más pudiente, tenía gente afluente ahí definitivamente, que cooperaban y ayudaban. Y esta gente, mira como Pablo dice que le enviaron una y otra vez para sus necesidades. Cada rato Pablo recibía un FedEx de Filipos. Aquí está el billete para este mes. Y oiga, le cubrieron muchos de los viajes, los pasajes en los barcos, la comida, todo ese tipo de cosas. El hombre de Dios necesita esas cosas para poder viajar, ¿no? Pues mire, esta fue una iglesia que se destacó bastante por este espíritu, aún en tiempos cuando nadie más lo hizo. A consecuencia de esto surgió un lazo de afecto mutuo, lo cual Pablo no experimentó de igual manera con ninguna otra iglesia, que lo dice él. Mira Filipenses capítulo 1, versículo 8, para que lo veas en blanco y negro. Filipenses 1:8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tenía un lazo ya hecho con ellos de una forma, porque ellos le habían demostrado ese cariño y ese cuidado sosteniéndolo. Permiso. Entonces, de esta manera tenemos una carta alegre, tenemos una carta personal, tenemos una carta doctrinal, porque en Filipenses hay bastantes misterios que los vamos a ver la semana que viene, que les comunicaba datos sobre la condición del apóstol, afecto por sus fieles compañeros, advertencia contra las distorsiones judías en cuanto a la fe, exhortaciones a conservar su fidelidad e integridad en el discipulado. Filipos era una fundación del rey de Macedonia. Filipo II fue el rey en el lugar de la colonia Tasia de Crénides, en el valle del monte de Orbelos, nombre antiguo que le daban, que se llamaba el monte Lecani. Al otro lado, atrás en su panfleto, dice, en el borde norte a la marisma que ocupaba en la antigüedad toda la llanura que lo separaba del monte Pangeo al sur. El objetivo de esta fundación era tanto tomar el control de las minas de oro, oiga, minas de oro vecinas, como establecer una guarnición en un punto de paso estratégico. El sitio controlaba la ruta entre Anfípolis y Neápolis. Usted va a ver en el libro de los Hechos que Pablo menciona a Anfípolis y menciona a Neápolis. Si usted los busca en su concordancia, en su celular, usted los va a ver que eran 2 ciudades importantísimas que estaban a la parte sur de la región de Macedonia, cerca de la costa, en un segmento de la gran carretera real, como dije anteriormente, que atravesaba de este a oeste a Macedonia y que sería más tarde construida por los romanos bajo el nombre de la Vía Egnatia, se llamaba. Ese era el expressway que cruzaba de Filipo a Roma, de Macedonia a Roma. Después de la cuarta o de la conquista macedonia de Anfípolis, Pigna y Potidea, estos son pueblos, ¿no? Filipo II dotó a la nueva ciudad de importantes fortificaciones para defenderla de las tribus tracias que cortaban en parte el paso entre las marismas y el Orbelos
y envió allí colonos, hizo emprender el saneamiento de las marismas, de lo que da testimonio el escritor Teofrasto. Este es uno que es más o menos como Josefo, ¿no? Un historiador. Filipos conservó una verdadera autonomía dentro del reino macedonio, una ciudad con sus propias instituciones políticas, Eclesia del Demo se llamaba. El descubrimiento de nuevas minas de oro cerca de la ciudad en Asila contribuyó al enriquecimiento del reino de Filipo II, que obtenía unos 1000 talentos al año y estableció allí un taller monetario. La integración definitiva de la ciudad en el reino macedonio tendría lugar bajo Filipo V, que fue que ya pues cuando él llegó ya la ruta estaba preparada para él. La ciudad, fíjense, a pesar de todo, fue de tamaño modesto. Como dije anteriormente, tenía unos 2000 habitantes. Y cuando los romanos destruyeron definitivamente el reino argéada de Macedonia en el año 167 después de Cristo, lo dividieron en 4 estados distintos. Mérides fue Anfípolis y no Filipos, la designada a la capital del estado de Macedonia Oriental. Es decir, que Anfípolis era la capital, no lo fue Filipos, aunque siguió siendo una ciudad importante. No se conoce nada todavía, o casi nada de la ciudad en esta época, excepto el recinto, el teatro, los cimientos de una casa bajo el foro romano, un pequeño templo y sobre todo un heroón, que era un templo consagrado a un héroe. Ese monumento recubre la tumba de un tal Exequestos, quizás situada en el Ágora y ligada al culto de Cristes, que supuestamente era un héroe fundador de la ciudad. La semana que viene yo les voy a traer unas 15 diapositivas de fotos de cómo esta ciudad se había desarrollado. Mire, en esta ciudad había alcantarillado, porque donde quiera que los romanos se metían y los griegos, ellos hacían sanidad en la ciudad, saneaban las calles, tenían letrinas modernas, ¿no? Cuando yo estuve en Éfeso todavía los baños para los turistas, y es una atracción turista, los baños son unas letrinas modernas. No hay baños con toilets y toda esa cosa para sentarse, no. Y yo pues tuve que ir al baño y oiga, era una letrina antigua de esas y había una hilera de ellas. Una cosa muy bien hecha, obviamente. Hay algunas fotos que yo voy a traer la semana que viene de un par de ellas, junto con el alcantarillado de esa ciudad. Así que estamos hablando entre el siglo I y el siglo II, los primeros 200 años después de Cristo, pero el desarrollo fue bastante bueno para la ciudad de Filipos. En sinopsis, ahí en su panfleto al final, y ya estamos cerrando, el capítulo 1 mayormente registra y habla del llamado a crecer en conocimiento, a ser sinceros e irreprensibles, la ganancia de vivir en Cristo, a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, a estar unánimes en una misma cosa, ese es el capítulo 2, a que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, a reconocer que ante Cristo se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, y a gozarse y a estar de buen ánimo. Qué carta tan interesante, ¿no? En el capítulo 3, en sinopsis, había el deseo de conocer a Cristo en el poder de su resurrección, a proseguir hacia el propósito a que fue llamado, a hablar un poco de nuestra ciudadanía que está en los cielos, de donde también esperamos al Señor. ¿Cuántos esperan al Señor? ¿Tú esperas al Señor? La Biblia dice que tu ciudadanía es de los cielos y dice que de allá tú esperas al Señor. Lo estamos esperando. Todavía no ha llegado, ¿verdad que no? Todavía no ha llegado. Lo estamos esperando y dice que cuando venga, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué dice ahí en su panfleto? Va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra, ¿en qué? En un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por eso es que yo sé que no ha venido. Es bien sencillo, no sé por qué hay gente que tiene tantos problemas con eso. Usted va a saber que Jesucristo vino porque ya usted no va a ser quien usted es ahora. Usted va a cambiar radicalmente. Todas las arrugas, las patas de gallina, todos los achaques, todos los dolores, todo eso desaparecerá.
porque tú vas a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ponme ahí, María, a Filipenses capítulo 3, versículo 20, si no me equivoco, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, versículo 21, el cual, el Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él te va a sujetar a Él mismo al ponerte ese cuerpo. ¿Sabes que cuando dices sujetar a sí mismo, tú te vas a sentir como uno con Él? De momento tu mente va a comenzar a cambiar. ¿Quieres ver ese cambio? Primera de Corintios capítulo 13, para que lo veas sencillito. No me falla la memoria, creo que es el verso 12, María. Primera de Corintios 13, 12. Ahí está. Ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces, ¿qué dice? ¿Cuándo es que verás cara a cara? Cuando Él transforme el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como qué, como fui conocido. Mira el otro verso, el 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Por esa razón es que la fe y la esperanza tienen que estar en ti. Ahora mira cómo dice después, estos tres, pero el mayor de ellos es que, ¿por qué saca a la esperanza y a la fe? ¿Por qué? Porque la esperanza y la fe tú las necesitas hasta el momento en que te llegue eso que tú estás esperando por fe. Pero una vez eso te llega, como dice la palabra misma lo dice lo que hemos recibido, ¿para qué esperarlo? ¿Para qué lo estoy esperando si ya lo tengo? Pues ahí esas tres cosas, la esperanza y la fe, son los que te sostienen a ti, esperando ese gran día cuando tú le vas a ver cara a cara. Mira el verso 11, ponme el verso 11 un momentito, María. Perdona que te tenga ahí loca de atrás para adelante. El 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, cuando pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora, mira qué lindo entra el verso 12, ¿verdad? Porque primero te habla de esta analogía para decirte, ahora estoy viendo como un espejo. Eso es como si fuéramos un niño, ¿no? Mas entonces, cuando ya deje las cosas de niño, que es cuando mi cuerpo se ha transformado, entonces le voy a ver cara a cara. Cuando tú te encuentres con Él, tú vas a pensar como piensa Él. No vas a tener más impedimentos en tu cuerpo, en tu mente carnal, en el hombre caído, en la insuficiencia de la carne. Ya no vas a tener esas dificultades porque ya pasaste a un plano totalmente diferente. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Sin esa, mire, yo no quiero saber de esto. Esta esperanza es la que me sostiene a mí día a día esperándolo. La fe y la esperanza. Diga fe, esperanza. Fe, esperanza. Esas son las dos cosas que nos tienen ahí soportando. Y en sinopsis, el capítulo 4 habla de presentar las peticiones. Yo creo que no hay un capítulo que nosotros no toquemos más que Filipenses 4, ¿verdad? En Filipenses 4, 6, para ser específico, que es cuando siempre que oramos por las peticiones o que estamos pidiendo por las peticiones, usted ve que por allá siempre en la pantalla aparece Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El capítulo 4 es específico en eso. También dice, a saber que todo lo podemos en Cristo. Mira el verso 13, Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A estar firmes en el Señor, a dar gracias por las ofrendas. Y eventualmente, hoy finalmente, el capítulo 4 habla de la salutación final. En resumidas cuentas, hermanos, lo que estamos viendo es que Filipenses es una carta que, aunque es pequeña, tiene un contenido profundo, tiene un contenido esencial y tiene un contenido que se dirige. La iglesia de Filipenses yo la veo como una iglesia que definitivamente
Pablo se sentía contento cuando llegaba a Filipos, porque era una iglesia que había aprendido todas las cosas de él, lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste. Lo imitaron en todas estas cosas, lo sostuvieron, le mandaron una y otra vez donativos para que el hombre pudiera seguir viajando, lo que ninguna de otras iglesias participaron. Lo dice claro él, las otras iglesias no me ayudaron como me ayudó la iglesia de Filipos. Es bonito esto, yo le doy gracias a Dios porque de la carta de los Filipenses nosotros podemos aprender muchísimo, podemos aprender unas cosas invaluables. Hay aquí una hojita que yo tengo aquí, que el pastor me pasó, la variedad de gentilicios que moraban en Filipos. Se identificaban por diferentes fases de la filosofía, la religión, la superstición. Los habitantes en general eran muy celosos de sus religiones. Los hallazgos arqueológicos de los montes rocosos cerca de lo que era Filipos han sido denominados como el Museo de la Mitología. La semana que viene, entre las fotos que le voy a traer unas 4 de algunas estructuras que todavía quedan cimientos de ellas, muy interesantes. Al principio los habitantes judíos de aquella pequeña pero importante ciudad era un grupo pequeño como para sostener económicamente una sinagoga. Se unió a un grupo más numeroso que reunían junto al río donde solía hacerse la oración, que fue lo que vimos ahorita en Hechos 16:13, y ahí fue que comenzó la iglesia de Filipos. Así que todos estos colaboradores que ayudaron a Pablo, que se destacan, la iglesia de los filipenses definitivamente fue un foco muy importante para el trabajo que hiciera el apóstol Pablo por el Evangelio de Jesucristo. Esa es la primera parte de la carta a los Filipenses. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches tengan todos.